Ujú. Listo, listo. Bueno, buenas tardes, saludos mis hermanos, gracias y paz a todos los santos, mi hermano Enrique Galué, Curazao, Arlén, líder Arlén Aria desde Valencia, Venezuela, a esta conferencia que espero que sea de gran bendición para edificación de los creyentes, del cuerpo del Señor, de todos los santos que invocan en cualquier lugar el nombre del Señor. Bendiciones, gracias y paz. Amén, amén, amén. Bueno, un saludo, le envío un saludo a todos y bienvenidos a un abrazo aquí desde la isla de Curazao. Amén. Hermano, podemos dejar la cámara, igualito si el internet no molesta. Bueno, saludo a Arlene, que está por allí también, nos saluda. Gracias por estar en este momento con nosotros, por compartir también de tu experiencia. Amén. Amén, amén. Saludos y bendiciones desde Valencia. Es un honor y honra estar aquí con ustedes esta tarde. Amén, amén, gracias. Amén. Hermano, podemos leer Génesis, si lo podemos leer, capítulo 12, 7. Génesis, mi hermano Enrique, si nos puedes colaborar allí, por favor. Cómo no, con mucho gusto. Entonces, Génesis 12, 7 y 8. versículos 7 y 8. Sí, Entonces, señor. y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Qué bueno. Buena palabra. Bueno, mis hermanos, queremos hablar dos puntos importantísimos como una continuidad a lo que hemos venido de alguna manera compartiendo o edificando al cuerpo. Y es con respecto a la importancia de tener mucha claridad y mucha luz cuando la Biblia nos muestra allí en Génesis y en muchas partes de la Biblia, pero vamos a enfocarnos en Génesis, en ese capítulo 12, versículos 7 y 8, sobre la función o lo que significa el altar y la tienda. Son dos cosas diferentes. El altar Sí, es una casa portátil, ¿sí? Una sí. morada portátil que el hombre puede hacer para vivir y estar. Y el altar Hermano, se te está apagando el micrófono. ofrece una ofrenda o ofrezco un sacrificio. Amén. Se te apagó por brevemente se te apagó el micrófono, entonces no se escuchó la frase completa. Entonces, solamente Lo que tenlo. era el Es que me están llamando ahí y tengo que cortar las llamadas. Ujú. Ah, tienes que poner entonces en Sí, módulo, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, es que está en silencio, pero interrumpe igual. Bueno, mis sí, hermanos, seguimos con el tema. La importancia, si se escuchó sobre en Génesis capítulo 2, versos 7 y 8, el Señor nos da una luz entre lo que es el altar y lo que es la tienda. La tienda está relacionada con amén. una especie de casa portátil, una especie de una morada que el hombre puede hacer como una tienda, ¿no? Sí. ¿Sí? Es algo. Y el altar está relacionado más sobre algo donde se sacrifica o se ofrenda algo, se coloca algo, se sirve, Ujú. ¿no? Dice, mis hermanos, que algo muy importante, y quiero decirle, mis hermanos, antes de entrar en la experiencia de Abraham, que generalmente nosotros los creyentes, los que somos o pertenecemos a la iglesia del Señor, generalmente el hombre siempre tiene la intención y el deseo de hacer muchas cosas para Dios. No sé si usted ha visto o les ha pasado algo como que tengo el deseo de hacer esto, de hacer grandes obras para Dios. No sé si le ha tenido ese tipo de experiencia o han conocido personas que generalmente siempre quieren desarrollar o quieren sí, hacer una obra o quieren servir a Dios, quieren hacer grandes cosas para Dios, ¿sí?
¿Han tenido esa experiencia? Mucho en el pasado, ahora hay un cambio, pero en el pasado sí, mucho. Sí, claro. Sí, sí, siempre el hombre es movido, llámese por su emoción o por su persona, de querer hacer grandes obras o hacer grandes cosas para Dios. Pero, mis hermanos, cuando nosotros nos vamos a la esencia o al principio, Dios no está tan interesado en cuánto yo puedo hacer o cuántas obras grandes yo quiero hacer, sino en cuánto Dios puede hacer en mi vida. Eso es lo más importante, ese es el centro. Amén, ¿Sí? amén. No es lo que yo pueda hacer para Dios, sino lo que Dios puede hacer en mí. Le pongo un ejemplo, mis hermanos. ¿Se recuerdan que antes de entrar a Abraham, le pongo un ejemplo bíblico? ¿Se acuerdan la historia de Samuel, de David, el rey David, un joven, el cual dice la Biblia que su corazón era conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios, y entre todo ese amor que él tenía, entonces esa pasión y ese agradecimiento que él tenía hacia Dios de haberlo traído de ser un niño menospreciado, aislado de sus hermanos, hacerlo rey de Israel, de la nación más importante del mundo. Vemos que ese niño en agradecimiento tuvo un amor y un afecto muy especial para Dios, entre otras cosas. Podemos ver que él tenía el deseo de construir una casa. ¿Sí, sí se recuerdan esa historia de construir una casa para Dios? Claro, ¿Sí se amén, recuerdan? amén. Hasta el punto, hasta el punto que él dijo en sus salmos y cuando él oraba, él decía, aún el gorrión haya nido, y él decía en otra expresión, aún las aves del cielo, y como tú no, y decía, yo tengo casa, yo estoy en casa de cedro, y como tú, Jehová, no tienes casa. ¿Se recuerdan? Claro, Pero fíjese algo, mi hermano, que Dios, cuando él quiere tener ese deseo, no era lo que Dios quería, o sea, eso no lo era, no era lo que iba a agradar a Dios, porque en un punto, él le dice, el Señor le dice a través del profeta, le dice que ¿quién me va a construir casa? O sea, si la tierra es el estrado de mis pies, yo no necesito casa. Él le dice específicamente, le dice David, yo no necesito que tú hagas grandes cosas para mí. Yo necesito edificar una casa en ti. Aleluya. Edificar una casa en ti. O sea, construirte, que yo pueda construir una morada en ti, David. Eso es lo más amén, importante. Amén. amén. Así es. Ahora, solamente le hacía un paréntesis, pero si volvemos a Génesis, capítulo 12, verso 7, fíjese que la Biblia habla allí de Abraham. Fíjese que Abraham no fue movido a construir un altar, ni a invocar el nombre del Señor, ni a tener una tienda, sin antes tener una revelación, una visión. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así, ¿Sabe por qué? Porque si usted lee ese capítulo antes, no dice la Biblia en ninguna parte que Dios había visto la tienda de Abraham o que Abraham había tenido la intención o la iniciativa de hacer un altar. Solo después que Dios se le apareció, solo después que él tuvo la revelación, que Dios se le aparece y le dice lo que va a suceder con él y lo que va a hacer, Abraham tuvo esa visión y dice que construyó un altar e invocó el nombre de Jehová. de Jehová, del Señor. Por eso que una de las cosas que nos caracteriza a los creyentes genuinos en el tiempo de hoy, mi hermano y mi hermana Arley y todos los que nos escuchan, es que una de las cosas que Dios demanda de la iglesia de hoy es que el nombre del Señor, mi hermano, no se invoca. El Mm, nombre del Señor, Satanás lo ha sacado, lo ha aislado, lo ha eliminado de las iglesias de hoy con entretenimientos, con otro tipo de cosas, pero el nombre del Señor ya la gente no lo ven como una esencia de vida. Y fíjate que la Biblia dice, mi hermano, que ese es el nombre que es sobre todo nombre, que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que no hay otro nombre sino el nombre del Señor. Imagínense la importancia de invocar en nuestro vivir diario el nombre del Señor. Pero el punto es que quiero decir, seguir compartiendo, mis hermanos, y si tienen algo que compartir, Enrique o Arlene, si quieren agregar algo o colaborar, porque esto lo vamos a hacer muy dinámico, ¿no? mm, Entre usted y yo. Es que Abraham, después que tiene la visión, lo primero que hace es que construye un altar.
el altar en ese punto significa que Abraham, bajo esa visión que había recibido, estaba dispuesto a sacrificar, es decir, a ofrendar su vida en el altar para el servicio de Dios. Amén. Amén. El altar, en ese punto, él iba a ofrecer no un holocausto, porque sabemos que el holocausto tiene que ver con un animal que va a ser consumido por el fuego para ofrecerlo a Dios. Hay más que un holocausto, iba a ser una ofrenda. O sea, Abraham se iba a ofrecer él mismo sobre el altar, como diciéndole: Dios, te me apareciste, tengo la visión, invoco tu nombre y ahora voy a ofrecer mi vida sobre el altar para que mi vida pueda ser usada en pros de tu economía, de tu gobierno y de tu mover. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos el inicio de lo importante que una vida de altar, es decir, en nuestra vida, en nuestro vivir diario, mis hermanos, siempre tenemos que tener una vida de altar. Y una vida de altar está relacionado sobre mi persona, donde todo mi ser es puesto sobre ese altar que es Cristo. Recuerden que el altar, hoy en la era neotestamentaria, nuestro altar es la persona de Cristo. Nosotros estamos crucificados en ese altar con Cristo y nosotros estamos en el altar con Cristo y nos presentamos a Cristo como nuestro altar, y todo lo que ofrecemos allí será bien recibido por Dios. ¿Por qué? Porque estamos sobre la persona, sobre la base que es Cristo. Amén. Amén. Y fíjese, mi hermano, que después de que él invoca y de que él construye el altar, dice la Biblia que después Dios miró la tienda. Fíjese que después Abraham hace su tienda, y ahí donde la Biblia nombra la tienda de Abraham. No fue antes, sino después que él tuvo la visión, después que invocó el nombre, después que hizo el altar y se ofreció sobre el altar, algo simbólico, pero es lo que la Biblia muestra, es que Dios ve la tienda, es decir, la tienda está relacionada, en ese punto está relacionada con el mundo, es decir, con el mundo exterior o con las cosas materiales, ¿no? La tienda tiene que ver con casas, con familia, con las cosas que Dios nos da, las posesiones, que de alguna manera también son puestas sobre el altar, pero Dios nos las da para nuestro disfrute. Entonces Abraham tenía primero el nombre que invocaba, tenía el altar donde él servía o iba a servir a Dios, y por último la tienda. ¿Sí ves? La tienda que dice en la Biblia que Dios nombró esa tienda. Entonces, la tienda también tiene que ver con la casa o tiene que ver con la iglesia. Mira que todo tiene, mi hermano Enrique y mis hermanos, una simbología. Invocar el nombre, el altar y la tienda, que tiene una relación con la iglesia. Si te recuerdas, hermano, cuando hablábamos que el tabernáculo también tenía una tienda de reunión, o tabernáculo o tienda de reunión, ¿te recuerdas en el Antiguo Testamento en Éxodo? Sí, correcto, correcto. Sí. Que tiene que ver con la morada de Dios, con la presencia de Dios, que ahora ya no es un tabernáculo, que ya no es una tienda portátil, sino que ahora es el Señor Jesús. Cristo es nuestro tabernáculo, Cristo es nuestra tienda, Cristo es nuestro altar donde invocamos el nombre, y sobre él, sobre la base, sobre la persona de Cristo, suceden todas las cosas, mi hermano, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Y José Manuel, lo que me llama la atención es que dice acá, luego, lo que tú estás diciendo, después que edificó a Jehová un altar, ahí donde se le apareció Jehová, se va Sí. a allá a un monte al oriente de Betel, al oriente de Betel, y Betel significa casa de Dios. Exactamente. Claro, porque miren esto, mi hermano. O sea, Dios muestra las cosas. Cuando hablamos de Betel, lógicamente significa casa de Dios. Y recuerde que ese Betel es donde más tarde Jacob tiene la experiencia de la escalera. ¿Se recuerda? Que una escalera que toca la tierra y la punta toca el cielo y los ángeles suben y bajan. Esa es la complementación de lo que es la iglesia, el complemento, o sea, la casa. Y Amén. recuerde, Enrique, que hablamos en un momento que Jacob, cuando él durmió en ese lugar, que no había tenido la visión,
que el Señor no se le había aparecido, él estaba durmiendo y su cabeza estaba recostada sobre una piedra. ¿Te recuerdas? Sí, correcto. Fíjate que él estaba recostado sobre una roca, no dice que era una almohada de tierra, que uno dice, bueno, pero la lógica dice que para dormir uno necesita una almohada o una paja o Claro. de barro para que él descansara. Y no fue así, es decir, la roca ya estaba ahí. O sea, lo que iba a suceder con Jacob y lo que sucedió con Abraham no tenía que ver con una intervención humana, era Dios directamente colocando las cosas que se necesitan para la edificación, tanto de nuestra vida como de la iglesia. Amén. ¿Eh? Amén, amén. No sé si Arlen quiere decir algo, compartir algo, preguntar algo. Amén. Bueno, Arlen está por allá anotando. Bueno, Sí. mi hermano, seguimos. Y tiene Entonces, tiene la, ¿cómo se llama? El micrófono apagado. Pero bueno. bueno, listo. Bueno, mis hermanos, entonces, esto es algo, se ve sencillo, pero es muy práctico, pero nos da mucha luz con respecto a lo que Dios nos va mostrando, la importancia de invocar el nombre. Mis hermanos, ¿se recuerdan que la iglesia de Filadelfia, la iglesia de, perdón, la iglesia, una de las 7 iglesias, la cual el Señor habla, la única iglesia que estaba más alineada, ¿te recuerdas, Enrique, que lo hablamos en Apocalipsis? Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, que estaba más alineada, que si se quiere, estaba más apegada a la voluntad del Eterno, dice que el Señor le dijo, mira, pero, pero veo, o le dice, pero sé que ustedes no han negado mi nombre, han guardado mi palabra, aunque tienen poco poder, no han negado mi nombre y ha guardado mi palabra. Entonces, es una cosa importante, el nombre del Señor. Mira, mi hermano, por Amén. muchas generaciones, mi hermano, y por muchas generaciones, Satanás sacó el nombre, el invocar el nombre del Señor de las iglesias de hoy, ¿sabes? Y fíjate que el Señor recarga y básicamente les reclamó a las iglesias en parte eso, esa función orgánica de invocar el nombre del Señor, de traer el nombre del Señor, de estar constantemente en esa comunión, en invocar ese nombre. Amén. Ahora, Amén. ¿qué es más importante? Que el Señor identifica la iglesia verdadera, la iglesia genuina, porque guarda la palabra, pero también porque invoca ese nombre. Recuérdense, mis hermanos, que cuando Saulo fue a perseguir la iglesia, la Biblia dice, el Señor le dijo, y ahí mismo muestra en Hechos que él perseguía a los que invocaban el nombre, no dice que perseguía a la iglesia pentecostal de la esquina o la iglesia presbiteriana o la iglesia luterana o a la iglesia bautista o la iglesia no, dice que a los que invocan el nombre del Señor. ¿Ah? Amén. 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 Muy importante, ¿no? Tener en cuenta eso. Entonces, mi hermano, el altar, recuerde que el altar es Cristo y sobre ese altar nosotros colocamos todo nuestro ser para servicio del Señor. Ahora, Amén. le tocaba la parte, le tocaba el punto sobre David, porque David, el Señor le mostró que no era importante lo que él iba a construir, sino lo que Dios iba a construir en él. Mi hermano, esa es la obra de Dios. Hoy día Dios quiere edificar en la iglesia sobre el altar que es Cristo. O sea, quien edifica la iglesia es el Señor a través del cuerpo, obviamente, pero los cuerpos que edifican al cuerpo y no que edifican a ellos mismos, ¿no? Sí, correcto. Dios, cualquier obra que el hombre haga aquí en la tierra que vaya en pro del exaltamiento del hombre, de la exaltación del hombre, del ego, cualquier obra que vaya en pro de hacer nuestra propia obra, no, Dios no ve eso, mi hermano. Dios ve aquellos ministerios, aquellos hombres dones que trabajan en pro de la edificación del cuerpo, básicamente porque operan bajo el altar, que también tiene que ver con la cruz de Cristo, son uno con Cristo, son uno con el Señor y con la iglesia, y pueden a través de los dones o de lo que Dios nos ha dado, edificar la iglesia. Entonces, es importante tener en cuenta que el altar tiene que ver con Cristo, pero la tienda también tiene que ver con Cristo y la iglesia, porque ahora la iglesia, ahora Cristo es el tabernáculo, ahora Cristo es la tienda, ahora Cristo es nuestro altar y ahora Cristo es la cabeza del único cuerpo que es la iglesia. Mi hermano, y es tremendo que esto se ve sencillo, pero la gente no, hoy día no lo entiende, mi hermano. La gente hoy día está más pendiente de entretenerse, hoy la gente está más día de ¿cómo se llama?
exhibir su propia obra, exhibir su propio conocimiento, mi hermano, exhibirse su propio yo y menos a Cristo, mi hermano. Y Amén. gracias al Señor porque el Señor nos da el entendimiento y a través de estos cortos conferencias que estamos haciendo, de alguna manera el Señor está llamándonos, mi hermano, a ser la iglesia genuina, los creyentes genuinos, que están claros sobre el terreno, mi hermano, que el Señor ha elegido para su iglesia, el terreno único que el Señor ha elegido. Amén. Amén, amén, amén. Así es, mi hermano. Exactamente. Te cuento, te puedo contarles un pequeño testimonio para confirmar Claro, todo lo que estás diciendo, mi hermano. Yo he estado teniendo un poquito de problemas con mi digestión. sí, Eh, la digestión está más lenta que nunca. Entonces, ayer comí al mediodía, fui a almorzar y comí algunas cosas, pero había unas salchichitas que yo casi nunca como, unas salchichitas que sí, son, creo que de puerco y otras cosas, ¿no? Entonces comí esa broma porque, no sé, tenía hambre y unas fichitas ahí y seguí comiendo. Eso fue como, quizás como a las 2 de la tarde que almorcé eso, con otras sí, cosas. Hermano, tuve que dar clase, andar para arriba y para abajo, y eran las 9 de la noche y yo todavía me sentía lleno, el estómago me lo tenía todo inflamado completamente. sí, Yo invocando el nombre del Señor, orando, haciendo todo. Bueno, terminé mis cosas, llegué a la casa, bebí algunas cosas adicionales para ¿cómo se llama? Para rebajar la molestia, sí, me mejoró y me fui a acostar, me descansé, me fui a descansar. Durmiendo, mi hermano, yo escuché amén. el Señor decirme estas palabras. eh, no, no, no comas cosas inmundas para mí, o sea, como diciendo, no comas cosas inmundas en mi templo. Entonces yo me quedé pensando en esto, el templo, Claro, el templo. Entonces claro, lo que me está diciendo es, tengo que cuidar el templo, el cual ya no es hecho por manos de hombre y fabricadas y esto, lo otro, como lo que tú estás hablando. Entonces, sí, esto me dejó ver una cosa muy importante, que de verdad, como estás diciendo, ya la vida ha cambiado. La vida es Cristo ya, y más y más, entonces uno me doy cuenta de lo que realmente soy, es ese templo. Pero la gente, lo que tú estás diciendo, los hermanos, lo estoy escuchando, siempre están hablando de una experiencia aparte de Dios. Dios está amén. por un lado, la gente está obrando, haciendo cosas buenas, hasta buenas obras y todo eso, Sí, pero no es en la unión, no está en eso que Dios es el que está llevando la obra adelante a través de su templo. amén. Exactamente. Fíjate, claro, eso es lo que llamamos nosotros una obra aparte de Dios, o una Mm, obra sin Cristo, ¿no? Y mhm, después esos temas van a venir también en esta conferencia. Mira que Arlene me contaba una experiencia que ella tuvo también, porque te digo algo, mi hermano, y le digo a Arlene que está aquí en esta tarde, y a todos los que nos puedan escuchar, cuando nosotros verdaderamente tenemos la visión de la iglesia y estamos parados sobre el único terreno que Dios ha escogido, el terreno de la unidad, la iglesia, mhm, en el lugar donde está, en la ciudad donde está, y tenemos claro de ese candelero, de esa mesa que el Señor establece, de que Dios no nos llama a practicar una religión externa, sino una vida de iglesia genuina, real, orgánica, mhm, donde el Señor pueda suministrar vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando practica una religión o en X lugar, lo que practica es una religión externa y muerta, donde no hay vida, donde el Señor no puede suministrar vida, porque bueno, es tremendo. En el próximo tema, mi hermano, vamos a hablar sobre la importancia de estar en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu, mi hermano?
Ese es un tema muy tremendo porque Wow. que el Señor nos muestra, porque hay que entender, aquí ya nosotros teniendo mucha comprensión con respecto a qué es estar en el Espíritu, qué es el ministerio del nuevo pacto, qué es el Espíritu y el Espíritu de vida de parte del Señor que suministra a la iglesia o a los santos. Te decía que Arley tuvo una experiencia en su vivir diario, que ella nos los contaba, porque ella como parte de esto que el Señor está haciendo, mi hermano, entendemos que nuestra guerra espiritual se va a intensificar. Pero sí van algo, mi hermano. Enrique, Arlene, en esta tarde. Apocalipsis dice que el Señor, que los 7 espíritus de Dios que rodean toda la tierra, al principio, en Génesis, dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre. La faz de la tierra, las aguas. El Padre de la Sí, tierra. dice el Espíritu. Pero ¿sabes qué, hermano? El Espíritu se identificó, Arlene, Enrique. Ahora ya no es el Espíritu, ahora dice los 7 7 espíritus de Dios espíritus que de... rodean toda la tierra. Mi Wow. hermano, ¿sabe qué quiere decir eso, hermano? Que el Espíritu se identificó 7 veces a favor de lo que hacemos, el ministerio, a favor de lo que estamos en la obra, en el mover. Tenemos el Espíritu 7 veces identificado, así como dice los 7 ojos de Dios. Wow. Mi Wow. hermano, tenemos un respaldo. Es como que el Señor metió la mecha, ¿no? Metió a fondo la chancleta. Bueno, voy a 7 espíritus, mi espíritu identificado. ¿Quién fue contra eso, mi hermano? No hay demonio, no hay principado, no hay nada. La Biblia dice que todos están sujetos, sometidos, atados y sometidos bajo los pies. No pueden hacer nada, tan inoperante, inactivo, aunque eventualmente, Arley, Satanás pueda mover algunas aguas, aunque eventualmente Satanás pueda mover alguna tempestad. Recuérdate que eso es temporal, va a ser temporal. Cuando el Señor estuvo en la barca, el agua, la tempestad se movió. Los demonios que operan a nivel del agua o a nivel terrestre sacudieron el agua, la tormenta, los vientos, y el Señor le dio enmudecer. Listo, se callaron, se acabó. Entonces, se levanta, pero ¿sabes qué, mi hermano? Nosotros, la iglesia en Valencia, la iglesia en Curazao, que estamos sobre el terreno de la unidad, estamos sobre el verdadero terreno, porque ya sabemos que estamos en la iglesia que hace vida en esa ciudad, que no tiene nombre sino el nombre de Cristo. La iglesia es de Cristo, no es de José Manuel, no es de Arlene, no es de un grupo, sino del Señor que es la cabeza. Hermano, el Señor ha comenzado una obra y un mover grande. Y Arlene nos puede contar su experiencia, no sé si Arlene nos lo puede contar, una pequeña experiencia que ella tuvo, pero mira, el Señor la trajo al Espíritu otra vez y ella entendió, tuvo el discernimiento, la madurez de ver sobre cómo el enemigo quería operar y cómo ella en su espíritu pudo volver y tener el entendimiento, la claridad de ver las cosas, ¿no, Arlene? Yo le contaba a José Manuel que mi sistema nervioso está un poquito alterado y que yo estoy así como muy insensible. Y en ese momento, cuando él vino a la casa, vino con su esposa, vino con otro hermano, él me dio una palabra y yo la tomo, que el Señor iba a hacer una obra con nosotros. Y yo la tomé y como yo le digo a él, ¿no? Que me perdone, a veces seré ingreída, pero yo sé cuando viene del Señor, yo lo entiendo y lo recibo. Amén. ¿Ok? Amén. Dejamos de vernos por un tiempo, dejamos de hablar un poquito, se ligó a la parte del negocio y en un momento él regresa para empezar a unificar precisamente lo que Dios nos está entregando. Amén. Y el día que él me va a hablar, yo sentí, yo me le quise revelar y yo le quise decir, ¿sabes qué, José Manuel? Lo dejamos hasta aquí. Es más, ya no quiero ni hacer, ya entendí que lo de la obra no va, no es conmigo, búscate otra persona. Pero Dios es Dios, es bueno y es sabio. Amén. Y puso en él más sabiduría todavía y él me empieza a hablar desde la paz y me va ayudando como a serenar. Él como que en el espíritu entendió eso que me estaba pasando. Pero era un rechazo, era el rechazo como para romper lo que Dios había pautado. Tremendo, tremendo, sí, tremendo. Señor Jesús. Cuando él me habla, entonces yo, Señor, perdóname, yo casi llego y cometo esta cuestión con este hombre y le va a decir, no, yo no tengo nada que hacer con ustedes, esto se acabó. Wow, y yo se lo estaba contando ayer. Amén. Y
semana me estuvo pasando algo también con una persona y yo no quiero nada, vete de mi entorno, no quiero saber de ti, no quiero trabajar contigo, nada, pero espérate. Y él con esa paciencia y yo no quiero saber nada. Después llegó alguien que se alejó de mi entorno y me di cuenta que estaba con un mecanismo de defensa, como Sí, que, como que, bueno, no quiero que me sigan dañando y estoy como alejando a la gente pero vi que era un ataque espiritual. Y amén, empecé a orar, se lo dije a él, empecé a pedirle al Señor. Y ahorita amén, escuchando, cuando los estaba escuchando, le digo, ay Señor, te doy gracias porque gracias a que me has ido llevando, yo amén, todavía a lo mejor no estoy hablando como ustedes hablan la palabra, amén, pero sí la puedo entender de claro, a dónde el Señor nos está llevando. Y ya amén, eso es importante, así que bueno, ese es el claro. pequeño. Claro, Arlene, claro, ¿sabe por qué? Porque el mismo espíritu que está en mí está en ti y tú eres un miembro del cuerpo. Aquí nadie más grande que nadie, aquí el único grande es el Señor. Nosotros somos solamente vasos de Él. Hoy, mañana te tocó a ti, mañana de repente me toca a mí en una situación, el Señor me expone y Arlene viene a restaurarme, porque eso es lo que hacen los miembros del cuerpo, restaurarse y animarse unos a otros, no aislarlo, vamos a sacarlo de la iglesia porque ¿sabes? No, aquí el Señor en nosotros opera y nos lleva a esa edificación como creyentes orgánicos del miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, Arlene. Amén, amén. Bueno, Amén, amén. amén, amén, que el Señor pudo intervenir y que muchas veces pasa eso. ¿Cómo se llama? Hay mucha turbulencia, hay muchas cosas. Fíjate un detalle, que nos quedan menos de 5 minutos Sí, de grabación, pero oramos y hemos grabado prácticamente sin ningún tipo de problema, las cámaras amén, prendidas, porque, amén. porque reconocimos que necesitábamos primero, El este, altar. es exactamente lo que estuvimos hablando en el video anterior, perfectamente. Bueno, mi hermano José Manuel, no sé, tú querías aprovechar algunos minutos más para, ¿cómo se llama? Poder entonces cerrar con broche de oro esta primera reunión con Harlem, Listo, pero amén. Bueno, mi hermano, quiero cerrar con algo, una reflexión con respecto a Cristo y la cruz. ¿Sabe, mi hermano, que el altar tiene que ver con mi vida que está a disposición del Señor sobre el altar que es Cristo? Fíjese, mis hermanos, que nadie puede hacer una obra para el Señor, nadie pudiera hacer una obra para el Señor si antes no va a la cruz para ser aniquilado por el Señor, mi hermano. Necesitamos todos los días ir a la cruz donde el Señor aniquile toda obra humanamente hablando y podamos nosotros decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado. crucificado, mas ya no vivo yo, más vive. Fíjese que ahí Eh, está hablando de vivir, de una realidad. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. en Hermano, mí. se lo decía a unos hermanos hoy que se llaman judíos, que son como cristianos judíos mesiánicos, o no sé qué es lo que son, Ok. Ujú. que yo le decía a ellos que en el Antiguo Testamento todo era sombra, todo era figura, Ujú. holocausto, altar, sacrificio, la ley, ordenanzas, mandamientos, pero no había realidad. Ujú. Ahora, gracias que el Señor Jesús se hizo el tabernáculo y es el Espíritu vivificante, ahora el Señor nos hace creyentes reales, genuinos. ¿Por qué? Porque Él mora en nuestro espíritu. Hermano, el Señor, después que se hizo el espíritu vivificante, ahora ya no está en un tabernáculo, ahora ya no es objetivo, ahora es subjetivo. Ahora el Señor mora en mi interior y por eso dice, con Cristo estoy. Entonces el apóstol dice, crucificado. Hermano, todos los días tenemos que permitirle al Señor que nos lleve a la cruz y que nos aniquile. Una vez que el Señor nos lleve a la cruz y nos aniquila, estaremos aptos, mi hermano, para hacer la obra de la iglesia, de la vida de iglesia en Valencia, en Curazao, en todo lugar donde Dios nos permita, mi hermano, por su gracia y por su misericordia. Amén. Amén, amén. Tremendo, con broche de oro y todo. Bueno, nos tenemos que despedir porque esto aquí dice 3 minutos, pero yo no les creo. Esta mañana estuve dando unas clases
y a los, más o menos este momento, ¡pum!, me cortaron y podemos perder entonces la grabación. Sí. Pero entonces, Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos, gracias Ley, bendiciones, gracias y paz, seguimos trabajando, sigamos orando los unos por los otros, por la obra en Valencia, en Curazao y en todo lugar donde Dios vaya a establecer su candelero. Amén. amén, amén. Amén. Bueno, un placer, Arlene. Entonces, ya sabes, Igual, hermano, igual. bienvenido Vamos a seguir a este lado de la luz, de la vida, del vivir en Cristo. Amén. Amén. Saludos, gracias y paz. Amén. Bueno, será hasta una próxima oportunidad, ¿no, hermano? Amén. Bendiciones. Dios les Bueno, cuide. gracias. Amén, mi hermanita. Ustedes